La Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos más devastadores de la historia, con una cifra de más de 50 a 85 millones de bajas entre militares y civiles, dejando a más de 100 millones de heridos, llegando al primer puesto de la guerra con bajas conocidas. Hoy veremos un breve o no tan breve resumen, eso dependerá de qué tanta información busque. Comencemos. En 1919, el Tratado de Versalles fue firmado, haciendo que Alemania tuviera sanciones muy duras, que fue pagar por los daños de la Primera Guerra Mundial. También tenían que reducir su ejército a un número fijo, dejando a Alemania en la pobreza y miseria por lo que hizo en la Primera Guerra Mundial. En 1933, con Hitler como canciller, el nazismo empezó a crecer en Alemania, que en ese momento lo consideraban un buen líder, prometiendo restaurar el honor a Alemania. 1935 a 1939. Las potencias occidentales como Reino Unido y Francia adoptaron una política de apaciguamiento con Alemania. Con esa política Hitler pudo violar el Tratado de Versalles. Hitler empezó a hacer más grande su ejército, pasándose del número de Tratado de Versalles y empezando la investigación de armas y vehículos. En 1938 Alemania anexa Austria y Checoslovaquia, empezando con oficialmente el Tercer Reich. En 1929 la Gran Depresión atacó. Dirigimos a Japón, haciendo que dependiera de Estados Unidos, que también estaba en épocas de la Gran Depresión. En 1930 empezó la militarizado en Japón por el emperador Hirohito. Ustedes se preguntarán quién es o quién fue Hirohito. Hirohito, también conocido como el emperador Showa. Nacido en 1901, fue el 124 o emperador de Japón y el primero en viajar al extranjero, marcando un hito en la historia de Japón, especialmente en su relación con Occidente. Ascendió al trono tras la muerte de su padre y, durante su extenso reinado, Japón pasó de ser una potencia imperial a un estado democrático. Japón invadió Manchuria en 1931, lo que desencadenó una crisis internacional y demostró la agresividad del militarismo japonés. En 1932 Japón estableció el estado títere de Manchukuo en Manchuria, lo que fue condenado por la comunidad internacional. En 1936 Japón firmó el pacto anti-Comintern con Alemania en noviembre de 1936, lo que marcó el comienzo de una alianza entre los dos países contra el comunismo. En el mismo año el militarismo japonés continuó ganando influencia en la política y la sociedad japonesa, lo que llevó a una mayor agresividad en su política exterior. En 1936, se celebraron elecciones provinciales en la India británica, lo que permitió a los partidos políticos indios ganar representación en los gobiernos provinciales. En este año también Japón invade China. Aunque la invasión japonesa a gran escala de China no ocurrió hasta 1937, en 1936 Japón continuó presionando a China y realizando incursiones en su territorio. Y así Japón oficialmente entró en el conflicto, pero desatara o despertara algo peor en algunos años. En 1922 empezó la ascensión del fascismo por Benito Mussolini, y el partido fascista llegaron al poder en Italia, prometiendo restaurar la grandeza y la estabilidad del país. De 1925 a 1929 Mussolini consolidó su poder en Italia, estableciendo un régimen autoritario y suprimiendo la oposición política. En 1930 Italia comenzó a adoptar una política exterior más agresiva, buscando expandir su influencia en el Mediterráneo y África. Italia invadió Etiopía en 1935, lo que desencadenó una crisis internacional y demostró la agresividad del régimen fascista. En 1936 la Sociedad de Naciones impuso sanciones económicas a Italia en respuesta a la invasión de Etiopía, lo que llevó a Italia a buscar alianzas con otros países que no estuvieran sujetos a estas sanciones. En el mismo año Italia se acercó a Alemania después de la remilitarización de Renania en 1936, y comenzó a formar una alianza con el régimen nazi. Italia y Alemania firmaron el Pacto de Acero en mayo de 1939, lo que solidificó su alianza y comprometió a ambos países a apoyarse mutuamente en caso de guerra.
Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, Italia inicialmente declaró su neutralidad, pero finalmente se unió a la guerra en junio de 1940, después de que Alemania hubiera invadido Francia. Italia declaró la guerra a Francia y el Reino Unido en junio de 1940, lo que marcó el comienzo de su participación en la Segunda Guerra Mundial. La Revolución Rusa de 1917 derrocó al régimen zarista y estableció el primer Estado socialista del mundo. Vladimir Lenin lideró la revolución y se convirtió en el primer líder de la Unión Soviética. En 1922 la Guerra Civil Rusa enfrentó a los bolcheviques liderados por Lenin contra los contrarrevolucionarios y los ejércitos blancos. La victoria de los bolcheviques consolidó el poder soviético. Después de la muerte de Lenin en 1924, Joseph Stalin se convirtió en el líder de la Unión Soviética y comenzó a consolidar su poder a través de purgas y represión. En 1934 Stalin implementó planes de industrialización y colectivización para modernizar la economía soviética. Sin embargo, estos planes también llevaron a la hambruna y la represión en el campo. Stalin ordenó la purga del en 1936 Ejército Rojo, eliminando a muchos de sus líderes y debilitando la capacidad militar soviética. En 1939 la Unión Soviética intentó formar alianzas con otros países para contrarrestar la amenaza nazi, pero estos esfuerzos fueron infructuosos. La Unión Soviética firmó el Pacto de No Agresión con Alemania en agosto de 1939, lo que permitió a Hitler invadir Polonia sin temor a una intervención soviética. En 1939, después de la invasión alemana de Polonia, la Unión Soviética invadió Polonia desde el este, de acuerdo con el protocolo secreto del Pacto de No Agresión. La Unión Soviética invadió Finlandia en noviembre de 1939, lo que llevó a una guerra breve pero intensa conocida como la Guerra de Invierno. En 1940 a 1941 la Unión Soviética comenzó a prepararse para una posible guerra con Alemania, pero Stalin no creía que Hitler atacaría tan pronto. Y así es como la URSS, la Unión Soviética o Rusia, llegó a la Segunda Guerra Mundial. Ser del Reich fascista arrasa Europa como una plaga. Su avance implacable sobre nuestra madre patria arrebata la vida a hombres, mujeres y niños por igual. La Gran Depresión de 1929 a 1939 fue una crisis económica global, afectó duramente a Estados Unidos, lo que llevó a un aumento del desempleo y la pobreza. En 1933 el presidente Franklin D. Roosevelt implementó el New Deal, un conjunto de políticas y programas para abordar la crisis económica y mejorar la vida de los estadounidenses. En 1930 Estados Unidos adoptó una política de aislamiento, evitando involucrarse en conflictos internacionales y rechazando la membresía en la Sociedad de Naciones. En 1935 el Congreso de Estados Unidos aprobó las leyes de neutralidad, que prohibían la venta de armas y municiones a países en guerra, lo que limitó la capacidad de Estados Unidos para intervenir en conflictos internacionales. En 1938 la crisis en Europa, incluyendo la anexión de Austria y la invasión de Checoslovaquia por Alemania, llevó a un aumento de la preocupación en Estados Unidos sobre la amenaza nazi. Después de la invasión alemana de Polonia en septiembre de 1939, Estados Unidos declaró su neutralidad, pero comenzó a reconsiderar su política de aislamiento. En 1940 Estados Unidos comenzó a proporcionar apoyo económico a los aliados, incluyendo el programa de préstamo y arrendamiento, que permitió a los países en guerra obtener suministros y equipos sin tener que pagar en efectivo. El ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941 llevó a Estados Unidos a declarar la guerra a Japón y, posteriormente, a Alemania e Italia. De 1941 a 1942, después del ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos comenzó a movilizar sus recursos y fuerzas armadas para participar en la Segunda Guerra Mundial. Y hacia Estados Unidos, uno de los países más grandes del mundo, entró a la guerra. December 7, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air.
Como dije anteriormente, Gran Bretaña adoptó una política de apaciguamiento hacia Alemania, permitiendo que Hitler violara el Tratado de Versalles y se anexara territorios vecinos sin enfrentar resistencia significativa. En 1936 Gran Bretaña no tomó medidas significativas para detener la remilitarización de Renania por Alemania, lo que demostró la debilidad de su política de seguridad. En 1938 Gran Bretaña no se opuso a la anexión de Austria y Checoslovaquia por Alemania, lo que demostró la ineficacia de su política de apaciguamiento. En marzo de 1939, Gran Bretaña garantizó la independencia de Polonia, lo que marcó un cambio en su política de apaciguamiento y un compromiso de defender a Polonia en caso de ataque. Mientras tanto, Francia en 1928 a 1936 Francia construyó la línea Maginot, una serie de fortificaciones defensivas a lo largo de su frontera con Alemania, pero no extendió la línea a lo largo de la frontera con Bélgica. En 1935 Francia también adoptó una política de apaciguamiento hacia Alemania, permitiendo que Hitler violara el Tratado de Versalles y se anexara territorios vecinos sin enfrentar resistencia significativa. En 1936 Francia no tomó medidas significativas para detener la remilitarización de Renania por Alemania, lo que demostró la debilidad de su política de seguridad. En 1938 Francia no se opuso a la anexión de Austria y Checoslovaquia por Alemania, lo que demostró la ineficacia de su política de apaciguamiento. Las consecuencias tanto Gran Bretaña como Francia tenían debilidades militares significativas, incluyendo una falta de preparación y equipo adecuado. La falta de coordinación entre Gran Bretaña y Francia, así como con otros países, contribuyó a la ineficacia de su política de seguridad. La sorpresa y la falta de preparación de ambos países para la guerra contribuyeron a sus dificultades iniciales en la Segunda Guerra Mundial. De 1910 a 1920 la Revolución Mexicana derrocó al régimen de Porfirio Díaz y estableció un nuevo orden político y social en México. La revolución llevó a la creación de una nueva constitución en 1917 y a la implementación de reformas agrarias y laborales. En 1930, después de la revolución, México experimentó un período de consolidación del poder, durante el cual se establecieron las bases para un Estado más centralizado y se promovió el desarrollo económico. En 1934 a 1940 la presidencia de Lázaro Cárdenas marcó un período de gran cambio en México, durante el cual se implementaron reformas agrarias y se nacionalizó la industria petrolera. Cárdenas también promovió la educación y la cultura, y se enfocó en mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. México y Estados Unidos tenían una relación compleja durante este periodo, con tensiones sobre cuestiones como la propiedad de la tierra, la explotación de recursos naturales y la migración. La política de buena vecindad de Estados Unidos hacia México durante la presidencia de Franklin D. Roosevelt ayudó a mejorar las relaciones entre los dos países. La economía mexicana experimentó un período de crecimiento durante la década de 1930, impulsado en parte por la inversión en infraestructura y la expansión de la industria. Sin embargo, la economía también enfrentó desafíos, como la dependencia de la exportación de materias primas y la vulnerabilidad a las fluctuaciones en los precios internacionales. México mantuvo una política exterior independiente durante este periodo, y se negó a unirse a la Sociedad de Naciones. México también se opuso a la intervención extranjera en América Latina y promovió la cooperación regional. La Gran Depresión tuvo un impacto significativo en la economía mexicana, y llevó a una disminución en la demanda de exportaciones y una caída en los precios de las materias primas. En mayo de 1942, Alemania hundió dos barcos petroleros mexicanos, el Potrero del Llano y el Faja de Oro, en el Golfo de México. Estos ataques resultaron en la muerte de varios marineros mexicanos. El 22 de mayo de 1942, el presidente de México, Manuel Ávila Camacho, declaró la guerra a Alemania, Italia y Japón. Esta decisión fue tomada en respuesta a los ataques a los barcos mexicanos y a la presión de Estados Unidos para que México se uniera a los aliados. México y Estados Unidos establecieron una relación de cooperación militar y económica durante la guerra. México permitió que Estados Unidos utilizara sus bases aéreas y navales, y también proporcionó tropas y suministros a los aliados. Y así nuestro amado país se metió en uno de los conflictos globales más grandes.